Algunos dicen que aquí la fe se describe, otros nos dicen que nos da definiciones. Y yo creo que nos la describe dándonos ejemplos del Antiguo Testamento para que nosotros, al igual que los hebreos, podamos perseverar en la fe. Es el propósito de esto. Tenemos Hebreos 11:1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí la palabra ver es la palabra blepo, y vamos a hablar de esto en unos segunditos. Pero es una declaración de cómo opera la fe y el resultado de la fe. Si da un vistazo ahí a Hebreos 10:39, ¿qué dice? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué cosa? Para la perseveración del alma. Entonces, una declaración de cómo opera la fe y el resultado de la fe. También la fe es la certeza basada en las promesas fieles del Dios fiel. Lea conmigo Hebreos 10:36, ¿qué dice? Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, la fe es la certeza basada en las promesas fieles del Dios fiel. También la fe ilustrada por hombres y mujeres que hallaron que fiel es el que prometió. Lea conmigo Hebreos 10:23, hermanos. ¿Qué dice? Mantengámonos, ¿cómo? Firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Hermanos, esto es lo importante. ¿Quién lo dijo? Porque si Él promete, Él cumple. Él no falla. La fe es la respuesta del humano a la fidelidad divina de Dios. Y es por la creencia o la convicción segura de lo que no se ve. Nos dijo el verso 1, ¿verdad? El verbo blepo es el que se usa aquí al final. Denota una percepción, pero no con la vista humana, sino con lo espiritual. Y la palabra blepo es lo opuesto de lo ciego. ¿A qué vino Jesucristo, hermanos? A dar vista a los ciegos. Pero ¿de qué clase de ceguera? Espiritual. Así que la fe tiene que ver con las cosas futuras, o sea, las que se esperan, y las invisibles, las que no se ven. También es una expresión constante de nuestra confianza en las promesas de Dios. No dice que las cosas que se esperan se hacen realidad al ejercer tu fe. O sea que, yo quiero que esto sea real. Tú no lo haces real por tener fe, sino que ya es real. Entonces, esto no significa también que el evangelio es verdadero solamente porque crees en él. ¿Sí se entiende? Tú no lo haces real por creer en él. O sea que tener fe de que recibirás $1,000,000, yo lo creo. ¿En qué está basada esta creencia? No en la palabra de Dios. La estás basando no en la promesa de Dios, sino en tus deseos egocéntricos. Pero muchas personas te dicen, créelo, decláralo, piénsalo. Pero si no está basado en la palabra de Dios. Aunque tengas mucha fe, yo puedo tener mucha fe que esa banca se convierta en un carro. Y lo puedo creer con todo mi corazón, pero ¿está basado en la palabra de Dios? ¿En la promesa de Dios? No. Pero nosotros podemos tener fe en lo que Él dijo. ¿Por quién lo dijo? Porque Él es Dios. Lo que no se ve. O sea que todo lo invisible, lo espiritual y las cosas futuras que no han llegado porque son invisibles, no han llegado a este momento. Las que esperamos, tanto las pasadas como las presentes y las futuras. Usted no vio a Jesucristo venir a nacer en este mundo, pero lo creemos por fe. Creemos que Él murió y creemos que Él vendrá. O sea que lo pasado, lo presente y lo futuro que en este momento Él nos sostiene. Así que la fe es también el asentamiento a las verdades creíbles ante el testimonio de Dios. Aunque no sea razonable y no tenga sentido, vamos a ver unos ejemplos de estos que no tenían sentido, pero le creían a quien lo dijo.
por quien Él era y por lo que ya había hecho en el pasado. La fe cree lo que no ve. Porque si lo ves, entonces no es por fe. Hay una pregunta. Adelante, hermano. Hermano, está hablando ahorita acerca de esto, ¿verdad? Y dice que mencionó la palabra que lo creemos, lo Ujú. pensamos, lo decretamos. La pregunta es esta: yo he visto muchas personas, muchos líderes religiosos. Ujú. ¿Es bueno decretar? Podemos decretar mientras esté basado en la palabra del Señor. Y decretar significa predicar, hablar, pregonar, decirlo. Si la palabra de Dios lo dice, nosotros lo podemos decir. Pero cuando nos inventamos algo que decir, entonces estamos decretando locuras, no basadas en la palabra del Señor. Entonces, dos palabras describen la fe: confianza y certeza. Pero ¿en quién estás confiando? ¿Qué es lo que estás confiando? Son dos ingredientes necesarios para poder tener esto, pero aquí está el punto importante, hermano Carlos. Tiene que haber un partido inicial, de dónde pones, en qué depositas tu fe, y tiene que ser esto final y seguro. ¿Qué significa esto? El punto inicial de la fe es creerle al carácter de Dios, quién es Él, su esencia. Entonces, si tú puedes depositar tu confianza en Dios, puedes creerle en todo lo que Él dijo. Pero muchas personas dicen, declara esto, pero no está fundado otra vez en el carácter de Dios, en lo que Él dice. Él puede hacer cosas también fuera de lo normal, y vamos a hablar de esto. Pero, ¿usted cree que Él dice ser quien Él dice ser? Si lo creemos, podemos confiar en su palabra. Podemos decretar y predicar que lo que Él dijo, que se va a cumplir porque le creemos a Él. Pero muchos le creen a esto, le creen a aquello, o la mitad mentira que Satanás les vendió. Así que, excelente pregunta, hermano Carlos. Entonces, si le creemos a Él, o creemos quién es Él, entonces quien Él dice ser, podemos confiar en sus promesas, en su palabra, porque Él no falla, ¿verdad? Él hará lo que Él dijo que haría. Entonces, por lo consiguiente, Él es cumplidor de promesas. Es más, Juan 20, del 30 al 31, nos dicen lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito en este libro y están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el motivo que su palabra se registró es para que usted y yo pudiéramos creerle a Él, tener confianza en Él. Entonces la palabra también griega que se traduce certeza, es literalmente pararse debajo de. ¿De qué? De su palabra. Pero tiene un sentido técnico en este aspecto. Esta es la palabra que se utiliza para una escritura, un título de un terreno, de una casa, de algo, de una propiedad. Cuando usted tiene el título a la mano, hermanos, es la garantía de que aquello le pertenece a usted. Pero ¿qué título tenemos nosotros? Tenemos su palabra, pero ¿qué más nos ha dado? La garantía de quién? De su Hijo, de su Espíritu Santo, las arras, el depósito nos han mencionado, ¿verdad? Entonces tenemos esta certeza. El pago ha sido dado. Hemos sido comprados con precio. ¿Qué clase de precio, hermanos? De sangre, ¿verdad? Tenemos el título, las arras, el sello, la garantía. La certeza es lo que significa, la confianza de esto. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. Y esta palabra, hermanos, la vamos a ver varias veces en este capítulo. Pero ¿sabe cuál es la raíz de testimonio? Mártir. ¿La escuchó? Porque por ella alcanzaron a ser mártires los antiguos, dice la palabra ahí, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo traduce la palabra aquí la Reina Valera antiguos? Es la palabra presbíteros que vimos anteriormente. ¿Qué significa presbítero? Alguien que sirve, un líder, un pastor, ¿qué más? Es el que dirige. Entonces, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, los líderes. O sea que por esta fe recibieron buen testimonio los líderes, muriendo por la verdad, siendo mártires. Ellos le creyeron a Dios y Él testificó de la fe de ellos.
O sea que los mártires le creyeron a Dios y estuvieron dispuestos a dar su vida convirtiéndose en testigos. La palabra testigo significa mártir. Pero si usted va a testificar, esto tiene que pararse en una corte y defender lo que usted cree, pero lo cree tanto que está dispuesto hasta pagar con su propia vida defendiéndolo, diciendo, creo y le creo a Dios aunque me maten. Y no voy a recibir que me rescaten porque creo que Él va a permitir sea lo que sea. O sea que por la fe se hicieron mártires o testigos. Jesús mismo se hizo mártir o testigo de esto. Es más, si regresamos ahí a Hebreos 7:8, que ya vimos, ¿verdad? ¿Qué nos dice 7:8? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Testimonio, aquí otra vez, alguien que ya fue mártir. Él pudo haber llamado una legión o varias legiones de ángeles para venir y rescatarlo, pero él dijo, ¿sabes qué? Voy a dar testimonio, voy a ser mártir, que me maten para cumplir lo que Dios me mandó a hacer. Así que aquí en nuestro pasaje de hoy, en el 11, los ancianos, como si aún viviesen, estos líderes espirituales, al morir como mártires, todavía nos dan testimonio por lo que hicieron ellos, por su fe. O sea que los líderes se pararon por la verdad y la vivieron respaldándola con su fe, con sus obras, con su obediencia, aunque les costara su vida. La expresaron en obediencia, perseverancia y sacrificio. Y ningún sacrificio fue demasiado caro para decir, ¿sabes qué? Voy a pagarlo porque Cristo primero lo pagó por mí. Verso 3. Y los antepasados lo estaban viendo hacia el futuro y usted y yo ahora viendo hacia atrás, aprendiendo de ellos. ¿Qué dice el verso 3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que uno de los resultados de la fe es que comprendemos que lo creado, aquí equivale a mundo, épocas o las edades, fue por la palabra de Dios. La misma palabra en la que usted y yo confiamos, la misma palabra que nos sostiene. ¿Qué dijo allá en Génesis? Sea la luz, con su palabra lo hizo todo. El verbo que después se humanó y se hizo carne, nos dice Juan, ¿verdad? Así que si Dios sostiene todo lo que creó, todo creyente podemos confiar en sus promesas. Le pregunto a usted, hermano, ¿confía en las promesas de Dios? Pero ¿por qué no le obedecemos en todo lo que Él nos ha dicho que hagamos? Aquí dice la palabra entendemos. Nuevamente es percibir con nuestra mente, nuestra inteligencia espiritual, el hecho de la creación. Aunque ni le vimos a Dios crearlo, crear el mundo, creemos que Él lo hizo, así como está descrito en Génesis. Así que nuestra fe está puesta en el Dios que creó el universo con su palabra. Él habla, hermanos. Pero le hago una pregunta. Cuando Él habla, ¿cómo responde usted? ¿En desobediencia? ¿O cayendo postrado a sus pies? Señor, lo que tú me digas. Vamos a ver que algunos dejaron sus tierras para ir a lugares desconocidos, en obediencia al Señor. Y la palabra que utiliza ahí, constituyó, que vimos aquí en el verso 2, entendemos que haber sido constituido. La palabra constituyó es catartizo, y esto significa arreglar, poner en orden, ajustar, alistar, o reparar o restaurar. También se puede traducir remendar o preparar, hacer un ajuste completo. Pero ¿se acuerdan qué dice Génesis 1:2? Alguien ya nos citó Génesis 1:1, pero ¿qué dice Génesis 1:2? ¿Cómo estaba el mundo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Entonces, constituyó significa arreglar, poner en orden, ajustar o restaurar, remendar. Es la misma palabra que cuando los discípulos remendaban sus redes allá en Mateo 4:21. Es la misma palabra que se utiliza en Hebreos 13:21 más tarde, de restaurar al hermano caído. Hay que restituirlo, arreglarlo, ajustarlo, ponerlo en orden. Pero bueno, verso 4. Aquí comienza la gran lista de héroes de la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y aquí este mayor sacrificio que menciona, hermanos, ni Génesis 4 del 1 al 5, ni aquí el autor de Hebreos nos explica por qué el sacrificio de Abel fue mayor sacrificio que el de su hermano Caín. Algunos dicen que su sacrificio el de Abel fue dado en fe. Otros dicen que porque fue sacrificio de sangre por fe. Otros dicen que fue la actitud de Abel versus la actitud de Caín. Pero si fue la actitud, fue en obediencia por fe. Entonces no fue lo que dieron, no fue la ofrenda que trajeron. Fue su actitud en fe, porque cuando usted tiene fe, usted va a actuar en obediencia. Cuando no tiene fe, va a actuar en rebeldía y desobediencia. Entonces, Caín no tuvo, por su incredulidad, Dios no le aceptó su ofrenda. Proverbios 15:8 nos dice esto: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. O sea que cuando usted no ha sido justificado y no tiene fe en obediencia a Dios, usted continúa siendo un impío. El Señor no va a aceptar esto. Pero dice que la sangre de Abel clama por justicia y venganza en Génesis 4:10. Pero aquí la idea que está dando es que continúa hablando en el sentido de que él fue obediente al Señor. Así que Dios dio testimonio de la justicia y fe de Abel, aunque murió, todavía habla por su obediencia. Verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que Enoc es uno de los pocos que fue trasladado al cielo y no vio muerte, allá en Génesis 5, 21 al 24. Pero esta fue señal, hermanos, de haber agradado a Dios al caminar con Dios. Caminar con Dios quiere decir que tú le crees y le obedeces. Entonces, creyéndole en obediencia, en fe. Romanos 8:8 nos dice lo siguiente: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted vive en la carne, no camina con Dios, no le obedece a Dios, vive en desobediencia y rebeldía. Por lo consiguiente, todo lo que usted hace no le agrada a Dios. La fe, hermanos, fue el medio para agradar a Dios. Y el agradar a Dios fue el motivo de su traslado. ¿Tiene sentido? Lo repito, la fe fue el medio de agradar a Dios. Y el agradar a Dios fue el motivo por el cual el Señor se lo llevó, lo trasladó. Traspuso, la palabra traspuesto es la palabra metátesis, que significa traslado de ser mortal directamente a la inmortalidad, de ser finito a pasar a ser infinito con Dios. O sea que no vio la muerte, pasó a la inmortalidad. Transformado, se puede decir esta palabra. Y usted y yo, hermanos, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a los Corintios, allá en 1 Corintios 15, 51 al 52? Que en su venida, ¿cómo seremos nosotros? Transformados, los vivos, ¿verdad? En la venida de Cristo. Es esta misma palabra. Verso 6 de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ayúdenme. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, primero tiene que creer a Dios, ¿verdad? Que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, estos elementos corresponden a lo que dijo el versículo 1 ya, ¿verdad? Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Él existe primero. Aunque no se vea. ¿Usted puede ver a Dios? No. Y creer que es galardonador de los que le buscan. O sea, confiando en su palabra que Él va a prometer, que Él va a dar los galardones, los premios, confiando en su palabra, en sus promesas, que Él las va a cumplir. Entonces, ¿cree que Dios existe usted, hermanos? Pero eso es solamente el inicio, porque le tengo noticia. ¿Quién más cree? Santiago 2, 19 al 20, ¿qué nos dice? ¿Tú crees que Dios es uno?
bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Tú puedes decir creo en Dios con tu voz, con tu palabra. Pero si no actúas en esta fe, eres como un demonio que también cree. Pero si no le obedeces a Dios, ahí vamos mal. Así que acercarse, hermanos, tener fe creyendo, creer que Él galardona al que se acercó buscándole. ¿Cuántos de nosotros queremos agradar a Dios? Acerquémonos creyéndole, obedeciendo su palabra. Es la única manera. Ya citamos Romanos que a lo contrario estamos en desobediencia. Verso 7. Diga, hermano. Así es. Pero fácil decirlo, más difícil aplicarlo y vivirlo, ¿verdad? Y por eso a los hebreos les está dando todos estos ejemplos del pasado porque querían retornar atrás. Y les dice el 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor. Aquí temor equivale a fe y obediencia, con respeto. Preparó el arca en que su casa se salvase, y aquí su familia representa. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que la acción de Noé de preparar el arca mostró Noé que le creía a Dios. Creía en Dios y creía a Dios. Aunque estaba en un lugar desértico, no había agua. Un barco, un arca. Pero su fe y obediencia para él lo salvó. Pero al que no creyó, los condenó. Entonces la fe de él al actuar condenó a los demás que no creyeron, también la incredulidad de ellos, su rebelión de ellos. Pero ¿qué sucede hoy en nosotros, hermanos? Si usted deposita su fe en Cristo, Él es nuestra arca, nuestro refugio, nuestra salvación. Y el que no, el que lo rechaza, queda expuesto a la condenación, al diluvio, se queda afuera. Y puede estar después, ábrenos, Noé. Bueno, ya la puerta está cerrada. Al no creer te quedas afuera. Noé para el arca fue advertido al igual que Moisés. Es más, en el 8.5, si regresa ahí en Hebreos 8.5, ¿qué dice? Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a quién, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A Noé también, ¿qué se le advirtió? Es la misma palabra que usa aquí en este versículo. O sea que se le informó y se le dieron los detalles de cómo construirla. Le dio el plan Dios, o sea, de qué madera, de qué mediduras. Igual manera a Moisés. Pero con temor, dice aquí, hermanos. Este es un temor reverencial, no de miedo. O sea que Noé fue un predicador de la justicia, creyéndole a Dios y obedeciéndole a Dios. Es más, Dios le llamó a Noé hombre justo, allá en Génesis 6:9. Y también Cristo a Abel le llamó de la misma manera en Mateo 23:35. O sea que Jesús, citando a Abel, le llamó de esta manera. Y segunda de Pedro 2:5 nos dice lo siguiente. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que Dios le encomendó la tarea de construir el arca a Noé en un lugar seco. Y aunque el mandato parecía una locura y no tener sentido, ¿aquí para qué necesitamos esto? Bueno, Noé como quiera obedeció. Aunque se burlaban todos se burlaban de él, loco. Dice que Pero, predicó más de 100 años. más de 100 años y la gente no creyó, hermano. Y los únicos que se salvaron fueron los de su familia inmediata. Pero hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Predicamos, aunque nos llamen locos y aleluyas y... Bueno, quizás no nos llaman porque quizás no pregonamos, no predicamos, no decretamos, como dijo el hermano. Pastor, la gente sigue diciendo como en ese tiempo, dice, desde que tengo uso de razón, estoy escuchando que Cristo viene. Pero ¿cuántos años ya predicó? Dijo el hermano. Casi pasó una generación. Y la gente dice, bueno, generaciones han pasado y están locos. Aunque nos llamen locos, ¿usted va a obedecer? Espero que sí. Así que si Dios ordena algo, hermanos, hágalo. Él nos dará la fuerza necesaria para llevarlo a cabo.
La obediencia de Noé al construir el arca mostraba su confianza en Dios y en su palabra. Así que de los líderes antediluvianos, aquí vamos a pasar ahora a los patriarcas de Israel, los de la promesa, o las promesas a veces se traduce. Verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado Caleo, obedeció, es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Otra palabra en el Antiguo. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Es más, de Abraham se le nombra que era amigo de Dios. ¿Pero por qué? Porque fue amigo de Dios por su fe. Caminó con Dios también. O sea que este va a ser el centro de la atención hasta el verso 19 prácticamente. Pero Abraham es el más citado de todos por su fe. Lo citó el apóstol Pablo en Romanos 4, en Gálatas 3, en Juan 8, en Hechos 7. Santiago también lo citó. Es más, acompáñenme rápidamente a Santiago 2.21, que lo cita. Santiago 2.21 al 23. Comienza con una pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado como amigo de Dios. Pero nótese que dijo anteriormente, regresando ahí a Hebreos 11, aunque no sabía a dónde iba. Pero aquí está un detalle muy importante que a veces lo pasamos por alto. No iba a ciegas. Bueno, dice que no sabía. Bueno, iba confiando en la palabra de Dios, con sus ojos espirituales. Saliendo de Ur, que significa y tipifica el mundo, obedeció el mandato de Dios, la palabra de Dios. Sí, no sabía físicamente a qué lugar, pero iba confiando en Dios con sus ojos espirituales, no a ciegas realmente. Pero no había recibido también plenamente aún la promesa cuando salió, pero salió en obediencia. Y no se le dio explícitamente, vas a ir a tal lugar y este es el mapa. A mí no me gusta ir en una dirección sin saber a dónde voy. Pero él iba confiando en Dios, así que no iba completamente a ciegas, como diríamos. Pero hermanos, también aquí está un detalle. Cuando la promesa se le dio, ¿quién habitaba en la tierra prometida? El cananeo. Un montón, ¿verdad? Él iba a ser un extranjero y peregrino en este lugar. Pero él aún no iba a recibir la promesa aquí. Pero él estaba confiando en la celestial, la mejor. Y nosotros aquí, hermanos, somos peregrinos y extranjeros, nos dice la Biblia. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Nos dice la Biblia. Así que tenemos al enemigo, estamos en terreno de enemigo. No es nuestra patria aquí. Pero también esperamos la promesa venidera, la eterna, ¿verdad? La herencia. Así que al mandato de Dios obedeció sin discutir. Hubieron otros que sí discutieron. Señores, que bueno, no vamos a entrar a esto porque nos quedamos mucho tiempo. Pero se llevó a Lot, sí. Y después fue problema. Pero en obediencia estuvo dispuesto aún también más tarde hasta sacrificar su propio hijo. Le creyó. Si tú dijiste que me lo ibas a dar para darme un montón, pero me lo vuelves a pedir. Ok, te creo, te lo voy a regresar. Porque si tú pudiste hacerlo de la nada, mi esposa no podía, yo aquí ya cachichén, casi 100 años. Pero hermanos, una pregunta. Él estuvo dispuesto a dejar su hogar, su tierra, todo lo que él conocía, lo valioso, a su hijo, lo más valioso que tenía, para ir a un lugar desconocido. Usted y yo estamos dispuestos a dejar el confort para salir y ir a tocar puertas, a evangelizar, a discipular, a invitar a otros, a dejar lo más valioso. Diga, hermana. Diga. Ahorita cuando usted dijo de Lot, y que siempre hemos hablado, ¿verdad?, de que se llevó a Lot y que Dios no le había ordenado eso, es como cuando nosotros salimos del mundo, como él salió de Ur de los Caldeos, y venimos a Cristo, pero traemos algo con nosotros que decimos, bueno, esto es mío, no te lo traigo, Señor, esto es mío, yo lo quiero seguir teniendo. Sí. Él llevaba a Lot con él y pues terminó como dice usted. Sí, y luego Moisés, ¿a quién se lleva? Pues, señor, es que... Aarón. Bueno, ya, no me atrasen porque les voy a pedir esos 5 o 10 minutos de regreso. No, es bueno la interacción, gracias. Verso 9. Por la fe,
habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, que Canaán era la meta de su peregrinaje, pero aquí está un problema. ¿En qué vivió? En tiendas, para allá y para acá, errante, constante, peregrino. Es más, vamos a ver aquí en la mayoría de estos patriarcas que la mayoría llevaba un bastón, hay un ¿cómo le nombra? Ahí al rato vamos a ver una palabra enseguida de Jacob, un báculo, ¿ok? Pero habitaron en tiendas y en cabañas sin fundamento. Esto va a ser muy, muy esencial más al rato. O sea que habitó como extranjero y peregrino. Hechos 7 del 5 al 6 no lo dijo, no lo vamos a leer. Pero morando en cabañas, en tiendas, en carpas. En contraste a nuestra ciudad permanente. ¿Quién es nuestro fundamento, hermanos? Cristo, la roca, sólido. El 10:10 nos lo dijo de Hebreos. Okay. Pero Jacob tenía aproximadamente ahí unos 15 años cuando murió Abraham. Pero aquí los menciona herederos o coherederos juntamente de la misma promesa. Y también menciona a Isaac. Isaac no la heredó de Abraham realmente, ni Jacob de Isaac. Pero la heredaron todos ¿de quién, sabe? Directamente de Dios, como coherederos, la promesa. Copartícipes, esta palabra, coherederos, compañeros de herencia. Pero ¿sabe qué nos dice la Biblia ahora acerca de usted y de mí? Coherederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, contrastado a las tiendas y cabañas, que sin fundamento en tierra ahí, sin ningún fundamento estable. Pero esperaba la mejor, cuyo arquitecto y constructor, esto es increíble, o sea, ciudad que tiene cimientos, la celestial. El verso 16 nos lo va a decir. La Jerusalén celestial, el capítulo 12, verso 22 nos lo va a decir también. Ciudad permanente, la que está por venir, nos va a decir el capítulo 13, verso 14. Con fundamentos, o sea, con cimientos. La que no tenía las cabañas ni las tiendas. Hecha por hombres. El arquitecto de la mejor es ¿quién? Dios mismo, ¿verdad? Hermanos, en el mundo en aquel entonces, ya vimos a Enoc, el que caminó con Dios. Pero hubo otro Enoc. Este Enoc se le conoció como el hijo homicida de Caín. Del homicida Caín. Y él fue el primero en edificar una ciudad en este mundo. Se le conoce a este Enoc, pero sin fundamento otra vez, en pecado, no Cristo como su fundamento. Pero de nuestra ciudad permanente, hermanos, es el artífice y hacedor. En otras palabras, el diseñador. Efesios 1, 4 y el 11 nos hablan que nuestro maestro es el edificador, el que ejecuta el proyecto. La ciudad, hermanos, esta es digna de un arquitecto y constructor. Nos lo va a decir el 16 de nuestro pasaje. Y lo mencionó el 8.2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ¿qué mejor? Pero estos hombres lo vieron con sus ojos de fe espirituales. Verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Otra vez recordemos que dimos esto al inicio, ¿verdad? Le creyó a quien lo dijo porque él es fiel. Isaac no nació por la palabra y el poder del hombre, sino de Dios. Porque humanamente, hermanos, era imposible. La ancianita, una ya estaba ancianita. Número 2, era estéril. El viejito, también viejito, ¿verdad? Y al rato nos va a decir realmente que prácticamente estaba muerto, pero casi físicamente y también muerto en el sentido de poder reproducirse. Pero aunque Sara al inicio dudó, se rió, una viejita como yo, ¿qué va a estar haciendo? Pero cuando dejó de dudar, le creyó al que lo dijo. Dudó que podía quedar encinta, pero a su edad avanzada, ¿verdad? Imagínese que a usted se le dijera esto, ¿verdad? Y ya casi estoy petateando y como que Dios se ha atrasado. Usted tampoco le creería.
Dios, ya te has tardado. ¿Se acuerda qué quisieron hacer para ayudarle para que avanzara? Dudaron un rato. No quiere decir que no dudemos de vez en cuando, pero recordemos quién lo dijo y creamos. Verso 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando del viejito, ¿verdad? Salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La palabra que usa ahí para él es amortecido, ya sin los enérgicos poderes vitales de la juventud. O sea, casi sin vida, moribundo, casi muerto en lo físico, pero totalmente muerto en la área de reproducción sexual. O sea que ya no era posible que tuviera hijos, pero había una promesa. ¿Cuál era la promesa? Las estrellas, la arena, allá en Génesis 15 y 17. ¿Pueden contarse estas, hermanos? Han intentado contarlas. El viernes estuve hablando con un astrofísico y se me fue la otra palabra de estos, bueno, son estas gentes que conocen. Pero antes decían que había más estrellas que arena o viceversa. Algunos ahora están llegando a la idea que casi son la misma cantidad. Pero usted va a ver diferentes números y no nos vamos a... La idea era esta, no se pueden contar. Pero Abraham se le conoció como padre de muchas naciones, ¿verdad? Porque le creyó a Yahweh, a Jehová. Y le fue contado por justicia, por fe, porque actuó. Pero otra vez hay discrepancias en cuántas estrellas hay. Pero astrónomos, este es uno, ¿verdad? Y los astrofísicos se están diciendo que ahora potencialmente son las mismas. Pero para mí yo lo interpreto que es una expresión de mucho. Harto, diría yo en mi rancho. Bastante, numerosa. Lo decimos de esta manera también en juego. 50. O sea que no se puede contar. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Cuáles todos estos? Lo vamos a explicar enseguida. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea que murieron en fe sin haber recibido el pleno cumplimiento de las promesas. Estas palabras forman una exhortación a los creyentes hebreos aquí que estaban vacilando en su fe, querían retroceder. Recuerden esto, la promesa. ¿A quiénes, hermanos? Aquí especialmente está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. No de los anteriores, porque aquí ya entramos a los de la promesa, que son Abraham, Isaac y Jacob. Pero estos tres murieron sin recibir la herencia física del Canaán terrenal, pero le creyeron a Dios que sucedería, pero recibieron la mejor, la mayor, la celestial por su fe. O sea que murieron todos como creyentes, esperando la celestial, pero no viéndola con sus ojos físicos, no viendo la realidad, pero sí con sus ojos espirituales. Porque si la hubieran recibido en aquel momento, hermanos, lo prometido, entonces otra vez no sería por fe, sino por vista. Pero dice saludándola. Pero aquí esta palabra se puede traducir abrazándola, como que no estuviese lejos, sino al alcance, casi saboreándola. Y no tengo el tiempo para regresar. Aquí mismo en Hebreos ya habló de los que lo saborearon, como para tomarla en sus brazos y abrazarla con sus ojos espirituales. Una pregunta para usted. ¿Es ciudadano de este país o de esta tierra usted? Bueno, aquí estamos. ¿Somos de este mundo? No. Somos peregrinos y extranjeros. Pero otra vez aquí sobre la tierra menciona, contrastándolo con la celestial. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y hay muchos pasajes que pudiéramos ver, pero 11:14 estamos de Hebreos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Esta palabra aquí que comienza porque en el 14 es la prueba de que aquella fe era lo que los motivaba, era el principio que los motivaba a ir adelante, buscando, inquiriendo, indicando la dirección de sus deseos en obediencia a Dios. Hermanos, todos los que profesamos ser de Dios, ser hijos de Dios, decimos que Él es nuestro Padre celestial, ¿verdad? Por lo consiguiente nos convertimos en peregrinos y extranjeros. Pero anhelamos aquel lugar, hermanos,
O estamos tan aferrados aquí a esta tierra que la amamos tanto que no quisiéramos irnos de aquí. Otra vez estamos tan cómodos y a gustos. ¿Verdad que cuando ya la muerte ya anda tocando, como que no nos queremos ir, ¿verdad? Cantamos y hablamos de ir a aquella patria y que la anhelamos y estar en la presencia. Ay, Señor, pero no me lleves ahorita porque no estoy listo. Amamos a este mundo, si vamos a ser sinceros, nos gusta. Con problemas y dificultades y enfermedades nos gusta. Dice el 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea que si hubiesen mantenido su mente, su corazón, de donde salieron, dudando, hubieran titubeado. O sea que Abraham, si él amaba tanto a Ur, él mejor hubiera regresado a Ur. En lugar de ser peregrino andando en tiendas y allá vivía bien, era rico. ¿Para qué dejar las riquezas y ir a andar en tienditas de campaña, en cabañas, ahí errante, sin tener dónde poner tus cosas siempre? Tuvo amplias oportunidades de regresar, pero él no estaba pensando en aquella, ni en la que venía física. Él estaba pensando en aquella, por eso lo dejó todo, lo abandonó. Del mismo modo, hermanos, ¿estamos dispuestos a dejar nuestro Ur nosotros para ser el pueblo de Dios? O a veces queremos regresar fácilmente al mundo. Acuérdense qué dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me ha abandonado? Amando más a este mundo. Ya estaba de Demas, ¿cómo se llamaba? Demas, ¿verdad? El verso 16. Pero hermanos, a veces cantamos, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Y qué decimos? No, pero lo cantamos y ya el hermano Sergio lo mencionó. Algunos ya no regresaron después de la pandemia, otros, ¿sabes qué? Pues como que Dios no existe, mejor continúo mejor acá. Verso 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, la celestial, ¿verdad? O sea que se complació tanto de su fe, de estos líderes, de estos presbíteros, que se llamó Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este término usted lo escucha varias veces, ¿verdad? Y no solo una vez se llamó Dios de ellos, sino que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque vivieron por fe. Entonces, vaya conmigo a Lucas 20, del 37 al 38 rápidamente, por favor. Vamos a leer una cita ahí. Lucas 20, 37 al 38. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Porque si morimos en Él, hermanos, vivimos en Él. El que no muere en Él, muere en sus delitos y pecados y es condenado. Así que Dios así se llamó a sí mismo, Dios de ellos. Y luego ellos se llamaron así, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. O sea que con toda la fe, con toda la intención de ofrecerlo, obedeció al Señor, como haberlo obedecido. O sea que pasó la prueba. La fe de Abraham fue puesta a prueba, no solamente la primera vez, sino más de una vez, con el hijo aquí, ¿verdad? Ya en Génesis 22. Pero era sombra de lo porvenir, hermanos, porque le pidió que ofreciera su hijo único aquí. El de la promesa era el único. Tenía otros que no eran de la promesa, pero el único era el de la promesa. Así que Dios tenía el poder de habérselo resucitado, porque tuvo el poder de abrir la matriz muerta de la mujer y él estaba muerto, ya no podía reproducirse. A los dos los vivificó y les dio un hijo ya cuando no era posible. Y hermanos, Dios no tienta, Dios prueba. Santiago 1 al 13 nos aclara esto un poquito, usa a veces la misma palabra, pero Satanás tienta para hacerte caer y Dios prueba para elevarte y que pases la prueba. Pero por su fe, su obediencia, en lugar de quitarle su único hijo, Dios le dio a Abraham un montón, una nación de descendientes por su único hijo, el de la promesa, el de Abraham.
de esposa Sara, ¿verdad? Y hay muchas citas que pudiéramos ver. 11:18 estamos. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. La promesa no fue para Isaac al inicio, fue para Abraham, pero del cual fue dicho esto, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una definición nuevamente del hijo unigénito. Y otra vez, en Isaac te será llamada simiente, pero la promesa era para el papá. Pero a través de Isaac vendría. Y Romanos 9:7 nos habla un poco de esto, pero no vamos a ir ahí. 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, como figura de la resurrección de Jesucristo, el inmolado por la voluntad de su eterno Padre sobre la cruz. Hermanos, a nadie le quitó la vida a Jesús, Él la puso voluntariamente. Pero fue en obediencia completa, inmediata, al Padre Celestial. Así que la fe, hermanos. Podemos tener dudas, preguntas, objeciones y intentar razonar con nuestra mente y a veces no tiene sentido lo que Dios nos ha pedido hacer, pero hagámoslo en obediencia porque fiel es el que lo prometió. Él puede levantar aún de entre los muertos. Es más, si nos hizo de la nada, hermanos, si hizo todo de la nada, ¿qué es imposible para Él? Nada. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, ¿verdad? Y Romanos 4:17 nos dice, el cual da vida a los muertos. Así que si Dios puede crear, puede resucitar a los muertos y puede hacer que la matriz muerta de Sara y el viejito ahí, ya, suficiente de esto, ¿verdad? Pero dice que fue un sentido figurado, un ejemplo, una ilustración de lo que vendría, una figura. La palabra aquí se traduce parábola también, de la resurrección corporal de Cristo. Verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. O sea que aún la fe de Isaac fue exhibida especialmente siendo anciano, cuando bendijo a sus dos hijos. ¿Los podía ver? ¿Podía ver lo que vendría? No. Allá en Génesis 27 vemos esto. ¿Se acuerdan qué hizo Jacob cuando los tenía enfrente? ¿Qué hizo con sus manos? Antepuso a Esaú como heredero de la bendición principal, la espiritual. Entonces Esaú representa al mundo, a lo terrenal, a lo físico, y Jacob presenta a lo de donde vendría la promesa, la principal, la celestial también. Hermanos, ¿las cosas presentes son las mejores o las venideras? Pero amamos las presentes muchas veces más que las venideras. ¿Hacer tesoros dónde? No en la tierra. 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Aquí la palabra bordón, sí, físicamente, pero el bordón de todos estos también representa que eran errantes en este mundo, pero también representa muchas otras cosas. Ya estaba anciano, viejo, pero aún también él cruzó sus manos para bendecir al menor en lugar de... Tampoco, él ya no podía ver, ya estaba ciego con su física, con sus ojos físicos, pero con su vista espiritual, él tenía confianza en este aspecto. Y nos hacíamos la pregunta, ¿verdad, hermano Sergio? Que pensaríamos que todo vendría a través de José, parecía que era o Benjamín, pero otra vez ahí no tenemos tiempo para dialogar estos puntos en este momento. Pero el 22 dice de la siguiente manera. Bueno, y el bordón da a entender también que ya era anciano, muriendo, moribundo, siendo peregrino, pero tuvo fe y confianza en el Señor. 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea que él tenía fe que un día el pueblo iba a regresar o iba a ir a Canaán. Es más, se los trajo a los familiares a vivir ahí cerca cuando ya hicieron las paces. Pero al morir, ¿qué les dijo? Llévense, que no lo dejaran. Él tenía fe no solamente de la patria física, pero que al resucitar él estaba pensando en la celestial, también en el Canaán celestial. Y en Josué 24:32 vemos que sus sueños se hicieron realidad. O sea, se cumplió que se lo llevaron y él creía y su cuerpo fue sepultado en Canaán, pero él esperaba también la celestial. Pero por su fidelidad, José fue puesto en un rango alto
en Egipto. Él pudo haberse quedado ahí y amar tanto esto, pero él dijo, amo más la patria celestial. Sí, la física que nos va a dar Dios aquí, pero amo más aquella. Por este motivo no me quedo aquí. Él pudo haberse quedado. Diga, hermana. Pastor, ¿será por eso de que José pidió que lo sacaran de ahí, que las personas a veces mueren en otros lugares, lejos de su tierra y quieren ser transportados? Y creo que de ahí proviene esto, pero a veces solamente lo hacemos porque queremos estar de donde somos, no pensando en lo celestial realmente en este aspecto, ¿verdad? Pero de ahí... Porque de verdad Mira, tengo personas sí. que dicen, porque a mí en lo personal me da igual quedarme aquí que quedarme. Ujú. Yo, en mi caso, yo no le veo ninguna razón de regresar a mi país Sí. ya muerta. Sí. ¿Y era representativo de estar en el mundo o estar en la presencia del Señor, verdad? Mucha gente como que tiene eso de que no, a mí no me dejan aquí, a mí Sí. me llaman y le digo a ciertas personas, oye, pero es que cuesta bien caro transportar un Ujú. cuerpo para sus lugares de origen, ¿verdad? Empieza a ahorrar. Sí, sí. Empieza a ahorrar para eso, porque de verdad que es una carga que tú le dejas a Sí. otras personas, que a los hijos o familiares X o que andan pidiendo, ¿verdad? Y el ser sepultado también en cierta dirección, en muchos casos tenemos citas que algunos quieren ser sepultados para estar en la dirección de la venida del Señor, ¿verdad? Y hay muchos motivos que muchos consideran de diferentes cosas, ¿verdad? Excelente comentario ahí. Entonces aquí entramos ahora a otra sección y esta va a estar más difícil. Aquí vamos a ver que se va a describir la fe como una fuerza que nos sostiene fieles a Dios en tiempos de oposición y tiempos de aflicción, pero Él nos va a capacitar, nos va a dar las fuerzas para vencer la tentación, el temor y cumplir los propósitos que nos ha dado. Verso 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Pero óigame, ¿qué padre no ve a sus hijos hermosos, verdad? Pero aquí primero lo que resalta, estás bien feo, que te maten, a ti no me importa. No, los padres de Moisés fueron los que confiaron en Dios, viendo a su hijo, creyeron que Dios le iba a preservar y a reservar para algo grande, pero actuaron en obediencia a fe. Sus padres fueron Amram y Jocabed. Números 26:59 nos da ambos nombres, pero en Éxodo solamente vemos a la mamá mencionada, a Jocabed, Amram, los padres. Pero ambos ahí colaboraron para esconderlo. Pero hermoso, hijo hermoso, significa agradable a Dios realmente. Es más, Hechos 7:20 lo menciona, si lo quiere ver más tarde. Pero la actitud de los padres en obediencia a Dios, ellos avanzaron aunque había órdenes de la ciudad, del reino, que todo niño, varón de cierta edad para abajo, y ahí las que ayudan se me fue el nombre, las parteras. Es que usted sabe que ellas son fuertes y que no necesitan, ya cuando llegamos pues ya parieron, ¿por qué no? Bueno, ahí el Señor les ayudó también, ¿verdad? A ellas también las recompensa pero después pasa a la fe de él mismo. Pero como Abraham, Moisés rechazó también la comodidad y la seguridad terrenal para servir al Dios viviente, al verdadero. Entonces, más tarde niega aceptar la posición oficial en las cortes egipcias. Prefirió más bien recibir el maltrato con sus hermanos, el pueblo de Dios. Pero es más, el historiador Josefo habla que cuando le pusieron la diadema al Moisésito, ¿sabe por qué a los Moisesitos se les llama Moisesitos, las canastitas? Por Moisés, ¿verdad? Pero cuando la princesa y la hija del faraón, es más, Josefo nos da el nombre de ella, pero que jugando aún de pequeño, él tiraba la diadema, la rechazaba, dice Josefo, ¿verdad? El historiador. Pero la Biblia no nos da un detalle de esto, pero nos dice que sí rechazó ciertos aspectos y no tenemos el tiempo para ir a ver todas las citas. Pero cuando mata al egipcio, como que tiene miedo, pero después dice que no tuvo temor, pero no tuvo temor, mejor tuvo temor no obedecer a Dios, y él obedece. Tenía temor de tener la sangre de los mismos israelitas sobre su cabeza al no obedecer al Señor. Pero Moisés también, ¿qué hizo? Después allá
él instituyó qué cosa o celebró qué cosa con la sangre para que cuando iban a matar, iba a entrar ahí el que iba a matar, el ángel que iba a matar a los primogénitos. Él confió en este aspecto, ¿verdad? Una pregunta, hermanos, ¿nosotros le confiamos a nuestros hijos a Dios? ¿Oramos por ellos? ¿Los encomendamos en las manos del Señor? En los momentos de amamantar a Moisésito, ¿quién lo discipuló, por decirlo de esta manera? La misma que lo escondió, después, por la providencia de Dios, se le contrata. Ahí sale la hermanita. ¿Quieres una nodriza? Pues conozco a una. La mamá misma, ¿verdad? Pero bueno. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Así que, nuevamente ahí vemos que ya él comienza. Thermutis, nos dice el historiador Josefo, que se llamaba la hija de Faraón, que lo adoptó realmente, con el consentimiento del mismo rey Faraón. Y nuevamente Josefo nos dice que ahí rechazó varias cosas, la diadema, y después más tarde ser hijo adoptivo de Thermutis. Pero él prefirió, hermanos, la adopción del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque le iba a costar, iba a ser difícil, y iba a estar también errante un rato. ¿A dónde se fue? Al desierto, ¿verdad? Pero Moisés fue uno de los grandes líderes de Israel. También se le conoció como un profeta, también como un legislador. Pero cuando nació en un tiempo de esclavitud, bajo de opresión. Hermanos, usted y yo podemos ser utilizados por el Señor, estemos donde estemos. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí la palabra escoger, hermano, es escogiendo. Fue algo que hizo deliberadamente. O sea, que no fue una decisión así precipitada, sino que ya tenía 40 años. O sea, que ya tenía juicio maduro. Lo pensó, lo analizó y dijo, ¿sabes qué? Lo que el Señor ofrece es mejor. ¿Se acuerdan del joven rico? Ya dice, desde mi juventud, pero ya siendo ya más grande, ¿sabes qué? Mejor abrazo lo de este mundo en lugar de abrazar a Jesucristo y seguirlo a Él. Por la fe, otra vez, prefirió aflicción temporal. Pero ¿sabe qué? También el mundo trae goces, pero son temporales. Pero el obedecer, la fe también trae cosas, aflicción temporal, pero es temporal, hermano. Pero ¿sabe qué? Los goces que nos ofrece la fe son eternos. Ahí contrastándolo con el mundo. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, lo celestial. O sea, considerando mejor el vituperio, el oprobio de Cristo, sería su gran gloria. Quitando los ojos de la tierra, de lo que los egipcios le ofrecían. Él tenía a su disposición todo, como hijo adoptivo de la reina y del rey. Pero dice, ¿sabe qué? Lo que el Señor me ofrece es mejor. Pero sí, va a ser a través del oprobio de Cristo. Así que también Moisés esperaba la llegada del Mesías. Aquí es más mencionado Cristo, el Mesías o el ungido, y es asociado con el pueblo. Hechos 2:36 nos lo menciona. Pero fue una decisión que Moisés tomó, hermanos, para sufrir y servir. Para ejemplo de sus lectores aquí de Hebreos. Pero Moisés alejó su mirada de las riquezas del mundo y puso su vista en las de arriba. ¿Alguien más le dijo Pablo que hicieran esto? Poner la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? No en las de la tierra. Ok, verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No temiendo. Pero si leemos Éxodo 2, 14 al 25, vemos que dice, Moisés tuvo miedo y huyó delante del faraón. Entonces, ¿sí temió o no temió? Físicamente. Y Éxodo nos dice que tuvo miedo y huyó. Pero no temió al rey tanto como para descuidar su deber. O sea que mejor le obedeció al Rey de Reyes y Señor de Señores, como ya mencionamos. No temía la ira del hombre visible. Esa es una característica de la fe, hermanos. Lucas 12, 4 al 5, ¿qué nos dice? No temáis a aquellos que pueden hacerte, ¿qué? Matarte el cuerpo, quitarte la vida. Teme más bien aquel que tiene la capacidad para hacer
mucho más, ¿verdad? Verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y ya hice mención de esto, ¿verdad? Celebró la Pascua. Así que en obediencia, para que el destructor al pasar no tocara ahí los rociados de la sangre, ¿verdad? Verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. O sea, pasar. Pero ellos pasaron por fe, hermanos, en obediencia, confiando en Dios. ¿Los egipcios confiaban en Dios? Por lo consiguiente se ahogaron, haciendo lo mismo. La acción fue la misma de cruzar el mar rojo. ¿La diferencia cuál fue? Creyéndole al que dijo, yo te voy a sacar de ahí, ¿verdad? Se sostuvo firme al pasar las pruebas. Verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué llevaban los sacerdotes ahí? El arca santa, tocando trompetas. Al sonar las trompetas, hermanos, aunque hubieran pasado 10,000 años, ¿hubiera sido posible físicamente? No, pero en obediencia fue posible. Es más, estas murallas nos las describen que eran de 4 metros y 2 metros y 6 o 7 metros de altura. De un punto de vista humano, estaban fortificadas, eran invencibles. Pero la obediencia a Dios las conquistó. 31. El poder de Dios a través de la obediencia de ellos, ¿verdad? Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea que Rahab se declaró justa por su fe. Y aquí quiero hacer una aclaración. Sus obras, sus acciones fueron por su fe. No fueron sus obras que la justificaron en el sentido que al esconder a estos, sino su fe. ¿Tiene sentido? Porque creyó a Dios, la palabra de Dios, ella actuó. Pero algunos dicen, bueno, es que por sus obras fue salva. No, ella actuó porque le creyó primero a Dios en este aspecto. Y le nombra a la ramera porque eso era lo que era antes. Se le designa así de una manera antigua. Es más, no tenemos tiempo. Esto eran muchos de ustedes antes, pero ya no lo somos pero ella colaboró con los israelitas en la conquista de Canaán, salvándolos. Santiago 2:25 nos lo dice también mencionando a Rahab y a los espías. Y Josué 2:9 y 2:11 nos habla de esto también. Dice, yo sé que Jehová os ha dado la tierra. Ella está diciendo, yo confío en Dios, yo creo a Dios. Jehová vuestro Dios es Dios en el cielo arriba y en la tierra aquí abajo. Por lo consiguiente, yo le creo y voy a actuar en obediencia a Él. Así que esa era su vida anterior de ella, ramera. Es más, Jesús mismo la menciona. Y es más, aparece en la genealogía, ¿verdad? Y Mateo 21 del 31 al 32 nos dice lo siguiente. Habla aquí de una situación. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús le había dado unos ejemplos de que un hijo dijo, voy a hacerlo, y no lo hizo. Y el otro dijo, no lo voy a hacer, pero al rato se arrepiente y va, lo hace. Y Jesús les hace esta pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿En fe, en obediencia? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto con sus ojos físicos, no os aprendisteis después para creerle. Entonces aquí el ejemplo que Jesús les está dando, no importa quién eras antes y qué es lo que has hecho, si tú le crees a Dios en fe, Él te justifica y te limpia. Pero ustedes que se creen la gran cosa, no han creído. Incrédulos, desobedientes, no pueden hacer la voluntad de Dios. No pueden tener fe porque son incrédulos. Y aquí la otra aclaración, ella los recibió en su casa, los espías, no en servicios como ramera, porque otra vez ya no era ramera, ya el Señor la había cambiado. Los recibió con paz, pacíficamente, de modo que nada tuvieran que temer en su casa. Ella mostrando su fe. Verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, y a mí también, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y aquí el autor comienza a mencionar
a 4 jueces, Gedeón, Barak, Sansón y Jefté, a un rey, a David, junto con Samuel y los profetas como ejemplos de fe. Entonces ya transicionó a dar otros ejemplos y no los dio todo en orden, simplemente les mencionó cronológicos, sino les mencionó varios. Pero muchos de ellos lograron grandes cosas, políticas, militarmente, pero dice, taparon bocas de leones. ¿Quiénes fueron? Daniel. Y los 3 que fueron arrojados en el horno de Babilonia, ¿verdad? Sofocaron violencia del fuego, dice Daniel 3, 25 al 28. Pero esto tampoco dice que evitaron problemas. El Señor les permitió estar en medio de dificultades. También habla de las diferentes mujeres que recibieron a sus muertos, no en esta vida, sino después. Pero muchos de ellos, hermanos, tuvieron que soportar tortura. Y algunos no permitieron ser rescatados porque querían que su gloria fuera aún mejor y mayor, su galardón. Pero aquí hablando del tiempo, otra vez pudiéramos hablar no cronológico, pero hay mucho que pudiéramos hablar de esto y se nos está yendo el tiempo. Pero David fue el guerrero, el profeta. Aquí transiciona a los jefes guerreros, a los profetas también, a Samuel. Pero todos hablando del Antiguo Testamento. También menciona a Josué, a Débora, ¿verdad? Conquistaron reinos. Josué 4 nos habla de ellos. También Nehemías fue administrador de justicia. Pero Sadrach, Mesach y Abednego ya los mencionamos, ¿verdad? Elías escapó de las espada varias veces. Pero después, ¿qué sucedió con la malvada Jezabel? Ezequías llegó a ser fuerte después de una enfermedad. Y Gedeón fue poderoso en batalla. Pero un hijo de una viuda fue resucitado por el profeta Elías. ¿Nos acordamos de esta historia? Algunos recibieron resurrección en esta vida. Otros no fue en esta vida, sino que hasta después. Pero bueno, resumen de otros grandes hombres y mujeres de fe. Y algunos tuvieron victorias sobresalientes aquí, pero otros otra vez esperaban el galardón más grande. ¿En qué verso estamos? Y la palabra ahí que menciona otra vez de testimonio, ¿qué significa testimonio? Mártir, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a morir nosotros, hermanos? ¿Cree en Dios que Él va a cumplir sus promesas? ¿Vivimos como tales? Que nuestra fe sea como la de Barak y los demás también. Ok. Pero dice el 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, y ya los mencionamos, ¿verdad? Y no hay tiempo de hablar de todos estos. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y otra vez pudiéramos hablar de cada uno de estos detalles. Pero aquí evitaron filo de cuchillo. Jefté, David escapó de quién varias veces, de Saúl. Convalecieron. Sansón fue uno de aquellos. Ezequías también. Algunos de los historiadores nos dicen que varios, Jeremías y Isaías, murieron una terrible muerte. ¿Quién sabe cómo murieron? A Isaías no fue que lo... Los historiadores dicen que fue cortado, aserrado. Dice el 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. O sea que el Señor no los rescató, hermanos, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Aquí no es mencionado Juan el Bautista, pero ¿qué permitió el Señor que Juan el Bautista le nombró que fue uno de los mayores que? El mejor profeta de los mayores profetas. Dice, mayor que este, pero le permitió que muriera decapitado. ¿Pudo haberlo resucitado? Sí. ¿A su amigo Lázaro lo resucitó? Sí. Tenía el poder, pero otra vez las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. En otras palabras, no en esta vida. Y pudiéramos hablar de la viuda de Serepta, la tsunamita, pero de Cristo mismo, que su madre María, aquí terrenal físicamente, ¿lo recibió aquí? No, pero ella le llama mi Señor, ¿verdad? Pudiéramos hablar de Elías otra vez, pero
de todos los que fueron atormentados. La palabra, hermanos, atormentados, es la palabra timpanizo, tímpano, es donde lo tenemos ahí, pero también lo que significa es que fueron torturados al ritmo de tambor. O sea que había tambores que a este ritmo castíguenlos, no solamente con música realmente, sino con torturas de diferentes índoles. Lo hacían en una fiesta, torturarlos a los demás. Pero en el cristianismo, hermanos, pensamos que el dolor, por ser cristianos, el Señor debe evitárnoslos o no permitirlo. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me permites esto? Pero aquí la autora a los Hebreos les dice, mira, todos estos que se pararon firmes sufrieron y pasaron por dificultades. Pero, y aquí está un detalle, hermanos, porque alguien sufra no significa que tiene falta de fe o porque tiene mucha fe. Pero muchos por su fe estuvieron dispuestos a sufrir, fuese lo que fuese, aún otra vez a permitir que su propia vida fuera tomada. Pero decimos, ¿por qué a mí? Realmente deberíamos decir, ¿por qué no a mí? Es más, cuando nosotros oramos por los hermanos que están siendo torturados en otras partes del lugar, dice, ¿a ustedes no les pasa? No, hermanos, no nos pasa porque no estamos dispuestos a pararnos por la verdad y vivir como tales cristianos que deberíamos. O sea que la vergüenza es para nosotros, no para ustedes. Hermanos, oremos por aquellos que están siendo torturados y maltratados. Ellos dicen, oren por ustedes mismos, que no están dispuestos a pararse así como nosotros. Pero terminamos aquí, pudiera hablar mucho más, pero 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. ¿Cómo dijeron Pablo y otros? Dignos, gozosos de que hemos experimentado esto por Jesucristo, ¿verdad? Y a más de esto, prisiones y cárceles. Y pudiéramos ver toda la lista y los detalles de esto, pero fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, o sea, errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Filo de espada otra vez significa asesinados por medio de la espada, o sea, cortados en dos, o sea, sin poder defenderte. Pudiéramos hablar de Nabot, de Zacarías, de Isaías, apedreados. ¿Quién fue apedreado? Esteban. Zacarías, hijo de Joaida. Tentados. ¿Cómo dice, hermano? Tentados. Y esta palabra, hermanos, tentados, viene en paquete de 3. Por medio de las torturas, renuncia a Cristo. Imagínate que ya estás muriendo y agonizando y te dicen renuncia. Eres tentado a decir, ¿sabes qué? Ok, renuncio para que me dejes vivir. Pero no lo hicieron, a renunciar su fe. Prefirieron la amarga aflicción. Pero, ¿se acuerdan los amigos de Job? ¿Qué les decían? Pero 3 paquetes, no se los dije. Sí, por la tentación, pero también puede ser por tus propios amigos, así como Job y otros. La tentación que Satanás nos tiende ahí, y a veces por nosotros mismos de decir, sabes que no quiero sufrir esto, ¿verdad? Este paquete. Entonces, podemos ser tentados por nuestros amigos y enemigos, o sea, humanos, y también por Satanás, que es nuestro enemigo. O por las acaricias y las aflicciones, en el sentido de que podemos ser tentados que el mundo nos acaricie, o queremos acariciar el mundo, que nos puede, se me fue la palabra, atraer, seducirnos. O las aflicciones que no las podemos aguantar, según nosotros. Pero fiel es Dios, que dice que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que nos dará la salida. Pero podemos decir, Señor, aquí quizás me dice la salida, mejor renuncio. Pero no es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Entonces también por la palabra y por hechos a rechazar a Dios. ¿Seremos fiel hasta que Él venga, hermanos? ¿Qué nos dirá si somos fiel hasta que Él venga? Bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. O sea que el mundo los excluyó. El mundo no los quería ver parte de este mundo. Pero hermanos, a José lo excluyeron sus hermanos, lo vendieron. La esposa de Patifar quiso seducirlo para que cayera. Y pudiéramos hablar de muchos ejemplos, ¿verdad? Pero el mundo que no los
no los consideró parte de este mundo, ¿sabes qué? Tenían la razón, porque ellos esperaban uno mejor, y ese es el mejor. Entonces, el énfasis es en que los devotos viven por fe hasta el fin, aunque la muerte sea parte de esto. ¿Qué dijo Pablo, hermanos? Para mí, y el morir es ganancia. Y hermanos, el capítulo 11 va a ser una transición al capítulo 12, para exhortarnos y animarnos a ser mártires, así como estos, por la fe, que recibieron buen testimonio siendo mártires. Ser testigos. El 12:1, ¿qué nos dice? Por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, todos estos que les acabo de mencionar en el capítulo 11, despojémonos de este mundo, de lo que nos seduce, de lo que nos atrae, de los que nos tienta y del pecado que nos asedia, que se agarra de nosotros, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, como aprobados, viendo a nuestro autor, creyéndole a él, quién es él y su palabra que él nos dijo, el autor y consumador de nuestra fe. 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que ellos han estado esperando más que nosotros. Ya a nosotros nos falta menos tiempo para que el Señor venga. Cada día que nos acercamos, hermanos, cada día, continuemos confiando en Él. Pero aquí a los hebreos le dice, todos aquellos que han pasado, ellos tuvieron esa fe espiritual. Ustedes ya están más cerca. Y ahora nosotros más cerca que los hebreos a quien se les estaba escribiendo. Continuemos firmes, hermanos. No tiremos la toalla. No retrocedemos. Echémosle gana. Corramos con ganas la carrera. No tropecemos. No nos enredemos en los negocios de esta vida. Porque lo que el Señor nos ofrece es mejor. Ellos esperaban la venida del Señor. Y nosotros nos gozaremos con ellos, hermanos. Todos estos que han sido mencionados y muchos más. Pero quizás nos sorprendemos a quienes no veremos allá en el cielo, que quizás toda su vida pasaron en la iglesia, pero nunca realmente tuvieron esa fe genuina de creer en Jesucristo, de creerle a Él y vivir por fe. Qué bonito que se nos llame a amigos de Dios. Diga, hermana. Creo que en lo personal me ha llenado mucho este libro, porque en lo personal somos la generación más privilegiada, porque aquí todas estaba formando, conjugando la historia, pero nosotros la tenemos completa desde el principio Así es. hasta el fin, y a veces no valoramos ese privilegio tan grande que tenemos de la palabra del Señor, que nos puede llevar una relación más estrecha con el Señor por esas Así es. promesas que ellos tenían y creían tan firmemente, y aunque no vieron muchas cosas, seguían con esa fe inquebrantable, y nosotros que tenemos toda la historia completa de principio a fin, a veces... Y no solamente la historia completa, hermana, se nos ha dicho, y los historiadores de hoy, y los teólogos de hoy dicen que no ha habido un tiempo en la historia donde tenemos más herramientas, más posibilidades, y las usamos para mal o no las usamos. Y esa es la realidad. Y decimos creer en Dios, pero no actuamos respaldando lo que decimos creer. Entonces, ¿nos sorprenderemos a quién veremos en el cielo? Hermano, yo crecí en la iglesia toda mi vida y serví al Señor, pero apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Conocían como Satanás y sus demonios, pero no actuaron en fe, creyéndole o en obediencia a Él. Padre, gracias por su palabra. Hay mucho más que pudiéramos aprender, que realmente no nos detuvimos para aprender aquí en este capítulo, Señor. Pero lo que resalta, Señor, de todos estos antepasados es que depositaron su confianza en usted, actuaron en obediencia y usted los bendijo. Caminaron con usted, pasaron tiempo en comunión con usted en su palabra, conociendo lo que usted quería, cuál era su voluntad. No para la vida de ellos, sino ellos obedeciendo lo que usted quería lograr, Señor, y ellos le creyeron. Ayúdenos a vivir de esta manera, por fe, con nuestros ojos espirituales, no los físicos, Señor, que a veces titubeamos porque no vemos y pensamos que usted se tarda y que no está dando lo que nosotros queremos, y a veces nos agarramos de promesas que no están basadas en su palabra. Aferrémonos, Señor, que usted nos ayude a aferrarnos a las promesas que están en su palabra, y a predicar y a declarar y a pregonar esta, Señor, a todos.
porque usted no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan. Pero muchos, Señor, amarán más a este mundo, a las cosas de este mundo, se enredarán en este mundo y olvidarán el motivo por el cual estamos aquí en esta tierra. El trabajo, las diferentes cosas, nos echarán zancadilla y algunos caeremos y no nos levantaremos. Pero Señor, como ya se dijo en el capítulo anterior, que nosotros no seamos de los que retroceden. Y como nos dice el capítulo 12, sino que corramos, Señor, confiando en usted. Úsenos esta semana, no esperemos hasta mañana, sino desde ya, para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.